11 en su reloj. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a antes de comenzar a terminar todo el repaso de lo que son las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes, hagamos con los que van entrando un recorderis rápido. ¿Cuánto normalmente es el eje del corazón? ¿Entre cuánto y cuánto? Vamos a hacer 10 preguntitas. Eje normal del corazón, ¿cuánto es lo normal? Hacer 5 preguntas de normalidad y 5 de anormalidad. Cualquiera puede contestar, dale. El eje normal del corazón, ¿en cuánto está? Doctor, si no estoy mal, es entre 0 y 90. Sí, me parece que es buen parámetro 0,90, pero podemos decir que se podría ir incluso hasta máximo -30, ¿sí? Y máximo 110 grados. Pero yo creo que manejemos ese casi que de 0 a 90, que es un eje en el cuadrante inferior izquierdo. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuánto mide normalmente un QRS? ¿Cuánto mide para uno decir que el complejo es estrecho? Sí, complejo QRS, ¿cuánto mide? En milisegundos, por favor. Podría ponerle... De 60 a 100 milisegundos. Perfecto. Podríamos manejar 60 a 100 milisegundos o 50 a 100 milisegundos. Me parece que está bien. ¿Sí? Algunos dicen incluso 70 más o menos 30, pero dejémoslo así. La tercera pregunta, ¿en qué estructura está ubicado el nodo AB? ¿En qué sitio del corazón y en qué, cómo se llama la estructura? Ese sitio. ¿Cómo se llama ese sitio del corazón que se ubica el nodo AB? Muchachos. Es el triángulo de Koch, si no estoy mal. Eso, triángulo coronario, triángulo de Koch, muy bien. Entonces, ¿qué atrio es? Derecho. ¿El atrio? Eso, en el atrio derecho. Es lo primero que... Entonces ustedes dicen, está ubicado en el atrio derecho. Segundo, está ubicado en el piso del atrio derecho. Muy bien. La cuarta pregunta de normalidad, ¿cuánto mide un QT normal? El intervalo. ¿Cuánto mide un intervalo QT normal? Digamos en cuadritos y digámoslo, si se quiere, en milisegundos. ¿Entre cuántos Son de cuadritos y cuántos? 7 a 11 cuadritos. Eso, 7 a 11 cuadritos, o sea, 280 a 440 milisegundos. Perfecto, muy bien. Y la última pregunta es, ¿cuánto mide un intervalo PR normal? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 120 y 200 Sí, milisegundos. 120 y máximo. 200. Eso, perfecto. 120, 200. Muy bien, esa es de normalidad. Digamos 5 de anormalidades. Deme 2 características de la taquicardia sinusal. Empiece uno con una y otro da otra característica. O si varios quieren intervenir, lo pueden decir. Dígale, por favor. Suele presentarse en deportistas, Uno, personas. dos. No es patológica. Digamos que en general, ojo, en general no es patológica, se puede considerar fisiológica. ¿Qué más? Frecuencia Tres. cardíaca mayor a 100. Eso, más de 100. Más de 100 y promedio, ¿hasta cuánto uno podría considerar que puede subir una taquicardia sinusal? Promedio. 130. No, 160. Normalmente, aunque uno puede tener taquicardia sinusal inapropiada, con frecuencias hasta más de 160, pero en general el nodo sinoatrial dispara a máximo eso, excepto una taquicardia supraventricular de otro origen. Muy bien, entonces frecuencias cardíacas mayor de 100. ¿Cómo son los PRs? ¿Normales o anormales? Normales. Normales. Eso, son normales. Deme 3 características de la fibrilación atrial, muchachos. 3 Tiene una características. Una, Ausencia de ondas P.
Una, dos, muy bien. Excelente. Irregular. Ritmo irregular. RR irregular. Dos características fundamentales. Tres. ¿Quién habló? La tres. La tres, muchachos. Ya dijeron las ondas F. Hay ondas F minúsculas, sí. No lo han dicho. Tres, cuatro. Última. Complicaciones de la fibrilación. Prende Trombos. Generalmente libera trombos. Tromboembolismo. Eso, tromboembolismos y desencadenar una falla cardíaca. Muy bien. Deme dos, tres características del flúter atrial. Una, Ondas F. Las ondas ondas F mayúsculas. Dos, Creo hay que una onda. R es regular. RR puede ser regular o ligeramente irregular. Tres, ¿hay ondas P o no hay ondas P? No. No, No hay onda. Ondas P, muy bien. ¿Y el mecanismo electrofisiopatológico más invocado? De Macroentrada. macroentrada. De macroentrada. Eso, muchachos, excelente. Mecanismos de macro reentrada. Muy bien, excelente, muchachos. Deme, ¿cuál es la arritmia paroxística rítmica más frecuente de la población? Joven, sobre todo. Taquicardia supraventricular paroxística. Eso, la taquicardia nodal. Muy bien, muchachos. Muy bien. Deme tres características de la taquicardia nodal. O taquicardia R supraventricular regular. paroxística. Tiene onda P. RR, regular o irregular. Eso, regular. ¿Ondas P o no hay ondas P? Ondas Ay. P. No hay ondas P. Muy bien. ¿Y qué más? Los complejos. ¿Estrechos o anchos? Muchachos. Estrechos. ¿Estrechos? Eso, generalmente, a menos que haya un bloqueo de rama, ¿cierto? Pero generalmente es un bloqueo estrecho. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta. Deme dos características de la taquicardia multifocal atrial. Uno. La onda P de morfología variable. Eso, onda P variable. ¿Qué más? PR variable. PR variable. Muy bien. RR Esas dos. irregular. RR puede ser irregular. Excelente, excelente, muchachos. Vamos a comenzar la clase. Muy bien, ojalá todos estén así como los que manifestaron, como los que participaron. Muy bien, vamos a empezar la clase, muchachos. ¿Están contentos o no? ¿Están enérgicos, con ganas de aprender, verdad? Claro. Feliz día 7 de Listo. agosto. ¿Cómo dice? Feliz 7 de agosto. Ah, feliz 7 de agosto, sí, señor. Muy bien, igualmente. Bueno, vamos a compartir entonces. Voy a traerme el chat por si alguien quiere hablar, escribir o decir algo. Y vamos a dar la segunda parte de esta charla del doctor López, ¿no? Pero pues en versión Duque. Bueno, entonces vamos a ver las arritmias. La vez pasada vimos las arritmias supraventriculares más frecuentes. Vamos a ver las arritmias ventriculares, que tenemos básicamente las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Muchachos, lo que tienen que aprender. Lo mismo que en las supraventriculares, esas 3 o 4 arritmias son las que tienen que aprender. Taquicardia sinusal, taquicardia nodal, flúter, fibrilación y de pronto el Wolff-Parkinson-White. No, de pronto no, hay que aprenderse. ¿Listo? Pero eso es. Y del ventricular, estas 3. Entonces, lo primero, las contracciones ventriculares prematuras, lo primero es que tienen complejos anchos, ¿sí? Los ritmos ectópicos dan complejos muy anchos. Esto es una típica extrasístole ventricular, entonces uno lo oiría así. Tumta, 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 tumta. ¿Sí? Si aparece otra, entonces uno dice tumta, 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 tumta. Dependiendo si es digeminismo, trigeminismo o son ocasionales. Esto es una extrasístole ventricular. Son complejos anchos, aberrantes. La morfología no se parece a un complejo precedente, ¿sí? No se parece a un complejo precedente. Y la repolarización es contraria a la despolarización y la polaridad es contraria al complejo normal precedente. Esas son características muy importantes. Esto es importante
Las extrasístoles ventriculares tienen pausa compensadora completa, ¿sí? ¿Cómo hace uno eso? Toma una tirita de papel, hace el trazado de la distancia normal de electrocardiogramas, o sea, de los RR normales, coloca la primera línea antes de la supuesta extrasístole ventricular o supraventricular, y se da cuenta que el tercero y el cuarto caen exactamente en la sincronía del corazón. Esto se llama pausa compensadora completa, a diferencia de esta que no la tiene. Mire dónde cae, perdón. No, dónde cae, no cae exactamente en una contracción normal. Esto es ventricular y esto es supraventricular. ¿Cómo se da uno cuenta más fácil que es ventricular o supraventricular? Porque sencillamente las ventriculares tienen morfología de bloqueo, son más anchas, son más aberrantes, a diferencia de las supraventriculares, que son similares a los complejos precedentes, porque están naciendo cerca, digámoslo así, al sitio normal del marcapaso del corazón. Esa es la razón de que la extrasístole sea ventricular ancha, supraventricular estrecha. Esto es lo que llaman bigeminismo. Háganme un favor, cuando llevemos 20 minutos, pucha, ya casi, cuando llevemos 20 minutos me dicen y hacemos un corte de grabación para que los videos no nos queden tan largos, porque a veces da pereza verlos tan largos. Entonces hacemos un cortecito, tomamos aire y continuamos, o mejor a la media hora. Alguien que me avise cuando llevemos media hora. Esto es un bigeminismo, muchachos. Contracción normal, contracción anormal. Tumta, 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 tumta. Así los escuchan. Tumta, 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 tumta. Esto es lo que llaman el fenómeno RNT, muchachos. Ustedes van a ver extrasístoles todos los días leyendo electros. Todos los días. ¿Qué es lo importante? Y la gente se le va a quejar a usted de que algo suena o algo se mueve en su pecho. Suena como, se siente como una mariposa, un aleteo, una pataleta, un golpe anormal. Y eso es una extrasístole. ¿Qué es lo importante? Las extrasístoles, saber cuándo pueden ser graves. Y esto es una de las características de que una extrasístole puede ser grave. Lo que llaman el fenómeno RNT, es decir, esta es la extrasístole y la R de la extrasístole cayendo sobre la rama descendente de la T precedente. ¿Por qué? Porque la posibilidad de desencadenar una taquicardia ventricular es alta. Este fenómeno se debe tratar. O sea, a estos pacientes normalmente en extrasístoles no lo trata, a diferencia de controlar la presión, oxigenar el corazón, bajarle carga al corazón, bajarle frecuencia al corazón, corregir el desequilibrio electrolítico, todo lo que debe hacer uno para evitar que el corazón esté excitable. Entonces, pero en estos casos amerita tratamiento antiarrítmico. Entonces váyalo teniendo en cuenta. Y vaya teniendo en cuenta que hay una clasificación que se llama la clasificación de Laun de las extrasístoles ventriculares en el contexto de enfermedad coronaria. Y básicamente va de 1 a 5. Este es el máximo nivel cuando hay fenómeno de RNT, porque va para una taquicardia ventricular. Esto es lo que llaman extrasístoles polimórficas, cuando la morfología son diferentes. Esta y esta son diferentes a esta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más de un foco. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando hay más de un foco, la posibilidad a uno de desencadenar una taquicardia ventricular es alta y puede ser polimórficas. No es es más fibrilación grave. ventricular. ¿Cómo dice? No es posibilidad de desarrollo de una fibrilación ventricular. Claro, taquicardia primero y luego fibrilación ventricular. Exacto, exacto. Ok. Esto es una taquicardia ventricular. Más de tres o más extrasístoles es una taquicardia ventricular. Cuando se sostienen más de 6 segundos se llama taquicardia ventricular sostenida. Entonces son pacientes que van a ir a una fibrilación
si uno no la trata. Esto es lo que llaman taquicardia ventricular helicoidal o torsiones de punta, que es una arritmia maligna que se trata con sulfato de magnesio. Y esto es lo que llamamos, este es el estado final, antes de la muerte, antes del paro. Esto prácticamente un paciente está aquí en paro, no tiene pulso, y es fibrilación ventricular, fina y gruesa. ¿Cuál responde mejor a la desfibrilación? Esta. ¿Sí? Pero las dos hay que desfibrilarlas. ¿Listo? Pacientes están en paro. Muy bien. ¿Cuántos llevamos, muchachos? ¿Me dan el tiempo, por favor? ¿Cuántos llevamos? 7 minutos, doctor. ¿Cuánto? 18. Listo. Cuando lleguemos 30, paramos. Listo. Aquí tenemos entonces los ritmos de la unión. ¿Qué son ritmos de la unión? Cuando el marcapaso del corazón lo asume el nodo AB. Y esos ritmos, cuando el sino atrial no lo puede hacer por algún motivo, pueden ser asumidos por ritmos de la unión. Y ritmos de la unión altos, hay P's invertidas, medios, no se ven P's tan planas, y bajos, este es el más frecuente, ¿cierto? Cuando aparece, por ejemplo, una taquicardia supraventricular nodal, que uno ve la P invertida, o parece pseudo S. Esto es un ritmo bajo. Muy bien. Aquí están, entonces, dependiendo del origen de la frecuencia cardíaca, sabemos si es supraventricular o sabemos si es ventricular. Normalmente una taquicardia sinusal está de 100 a 160, una supraventricular está de 150 a 250, un flúter de 250 a 350, una fibrilación más alta y una taquicardia ventricular por encima de 120. Hay taquicardias ventriculares de baja frecuencia, por debajo de 120. Muy bien. Estos son unos criterios que utilizan para saber si lo que uno está viendo es una taquicardia ventricular o una supraventricular. Porque usted puede tener un bloqueo de rama y con taquicardia y confundirlo con una taquicardia ventricular. Usted puede tener una Wall-Parkinson-White y es supraventricular, pero tiene complejos años. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, si en las derivaciones precordiales la R es igual a S, si es sí, la posibilidad es que sea una taquicardia ventricular. Si no, pasa y dice, si la duración de la R al nadir de la S, ¿sí? Es decir, entre más ancha la extrasístole de la taquicardia, es más posible que sea ventricular. Cuando hay disociación AB, no hay conexión entre atrio y ventrículo, y cuando hay patrón de bloqueo de rama derecha o rama izquierda, es una taquicardia ventricular. Esos son los criterios de Brugada para hacer diagnóstico de precisión. Muy bien. Entonces, normalmente se tiene un patrón de bloqueo de rama, ¿sí? Este es cuando hay ausencia de RSR, que se acuerden que estas es las orejas de conejo, cuando hay QRS negativo en B6, que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, y el patrón de bloqueo de rama izquierda. Entonces, estos son las orejitas de conejo, que es patrón de bloqueo de rama derecha, y esto es patrón de bloqueo de rama izquierda. R mayor a 30, o rama descendente de la esa muesca, o una R al nadir de la S mayor de 70 milisegundos. Muy bien, aquí está. Primero, la R no es igual a la S en precordiales, o sea, hay ausencia, pasa a la 2. Si la duración de la R al nadir de la S, esto mide más de 70 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Si hay disociación AB, ¿sí? Las P's por un lado, las QRS por otro, o si hay ausencia del patrón de bloqueo de rama derecha o QRS negativo, entonces estamos hablando de una taquicardia ventricular. Pregunta 1. ¿Qué es esto? Por favor, opinen. ¿Qué tipo de arritmia es? Escriban, si quieren, escriban. ¿Qué tipo de arritmia es, muchachos? ¿Qué hubo? Mire que hay ritmo sinusal. Mire que el PR está normal. Mire que la morfología de las P's están normales. Eso, Alejandra.
Y mire que la frecuencia cardíaca es más de 100, ¿sí? Si usted mira acá, dice 300, 150, 100 y sume esto, da por ahí 130 de frecuencia cardíaca. Esta es la respuesta. Taquicardia sinusal con frecuencia de 130. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver el eje del corazón. Normalmente el eje, ustedes lo dijeron, de 0 a 90 o de menos 30 hasta 110. Ese es el eje normal del corazón. Recuerden que esto es de 1, recuerden que esto es de 2, recuerden que esto es de 3, recuerden que esto es ABR, esto es ABL y esto es ABF. ¿Listo? El eje normal del corazón está en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que de 1 es positivo, de 2 es positivo y de 3 es positivo. En el que esté más alto de los 3 va a estar el eje. Esa es una manera fácil de sacar el eje. Aquí está. Una forma fácil de sacar el eje, entonces, es la anterior y la otra es esta. Buscar la derivación del plano frontal más isodifásica. ¿Sí? O sea, que la R sea igual a la S. Esta es la más fácil. Llévense la mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 maridos. ¿Sí? De 1 con F, de 2 con ABL y de 3 con ABR. Esa es la mnemotecnia. Esta es la que da el doctor López. FLR con F con 1, L con 2 y R con 3. Doña Flor y sus 3 maridos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la isodifásica es la F, entonces el eje está en D1, y si el D1 es positivo, el eje está en 0. Si D1 es negativo, el eje está en 180 grados. Si la isodifásica está en L, entonces la perpendicular es de 2. Si de 2 está positivo, está en 60. Si está negativo, está en menos 120. Y si está en R, la perpendicular es de 3. Si está positivo, en 120. Si está negativo, en menos 60 grados. Aquí está. ¿Cuál es la más isodifásica de acá? Mírenla. ABF. ¿Cuál es la perpendicular a ABF? De 1. ¿Y cómo está de 1? Positiva. O sea que este paciente tiene el eje acá, en 0 grados. Repito, esto es ABR, esto es de 3, o mejor, esto es de 1, esto es de 2, esto es de 3. Esto es ABR, positivo acá, esto es ABL, positivo acá, y esto es ABF, positivo acá. ¿Listo? Si si el ABF es el más isodifásico, el perpendicular ABF es de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que D1 es positivo, el eje está en 0 grados. Muy bien, Ismael. Listo. ¿Cuál es la más isodifásica de todas estas? Muchachos, ¿cuál es la más isodifásica? ABL. ¿Cuál es la perpendicular ABL? Perdón. Véala. D2. ¿Y cómo está D2? Positivo. Y si D2 es positivo, ¿dónde está el eje? En 60 grados, Ismael. Sí, señor. Entonces, repito, muchachos, repito. La sacamos por la más isodifásica del plano frontal, que son estas 6 derivaciones. Estas son las bipolares, estas son las monopolares. Aquí hay un electrodo positivo, otro negativo. Aquí hay un electrodo positivo, el otro es neutro. ABL es la más isodifásica, la perpendicular a ABL es de 2 y de 2 es positivo. Acuérdense que de 2 es 60 grados. Otra forma fácil de sacarla. Si las 3 son positivas, ¿cuál es la más alta de las 3? ¿Cuál es la más positiva de las 3? Otra vez, de 2 es la más positiva, o sea, 60 grados. Otra forma de sacarlo. Si D1 es positivo y D3 es positivo, el eje está normal. ¿Listo? Otra forma, grafique D1 contra BF o grafique D1 contra D3 y el eje le debe dar 60 grados. ¿Listo? La siguiente. Muy bien. Desviación del eje. Entonces, el eje normal del corazón está acá, en el cuadrante inferior izquierdo, pero el eje se puede desviar a la izquierda, cuadrante superior izquierdo, o el eje se puede desviar a la derecha, cuadrante inferior derecho. Estas son las patologías que podrían desviar un eje a la derecha. Una de estas es el infarto lateral. Si hay infarto lateral, el eje se va hacia acá. ¿Sí o no?
Si hay infarto de cara inferior, el eje se va arriba y a la izquierda. O sea, usted ve de 2, de 3 ABF negativo. ¿Cómo calcular si no hay eje en la isodifásica? Entonces, ya les dije varios métodos. Ya lo acabé de decir. Bien, hacemos pare ahí, ¿les parece? Antes de las hipertrofias, parcito. Pero entonces, paremos la grabación y ahora volvemos a empezar a grabar.